El gran objetivo de los derechos humanos es garantizar la dignidad humana y las condiciones para el desarrollo integral de cada persona. Hoy iniciamos un ciclo de diálogos en aras de promover los derechos humanos a la población migrante venezolana en Colombia. Mi nombre es Yelkarin Romero y hoy tengo el gusto de iniciar este podcast con Juan Navarrete. Bienvenido al primer podcast del Ávila Monserrate en colaboración con la Konrad Adenauer. Juan Navarrete, además que tiene una gran experiencia en derechos humanos, ha trabajado proyectos con Amnistía Internacional y también forma parte del equipo de Ávila Monserrate. Bienvenido, Juan. Gracias, mi amable. Cuéntanos un poquito sobre Ávila Monserrate. Háblanos un poquito en qué están, qué proyectos están andando, así como para informar un poquito a los que nos están escuchando. Sí, Ávila Monserrate es una fundación que está constituida por colombos venezolanos. Se constituyó en 2018, con ocasión precisamente a la crisis de refugiados e inmigrantes venezolanos en toda América Latina y particularmente acá en Colombia. Entonces, Ávila quiso como que dar una apuesta ya no al tema de asistencia humanitaria, porque muchas organizaciones ya lo estaban haciendo, sino más una apuesta de incidencia política y cultural y comunicacional sobre el tema de la migración venezolana. Porque sobre todo en esos primeros momentos no se comprendía por qué existía una crisis de refugiados e inmigrantes venezolanos. Porque si bien Venezuela no estaba viviendo una guerra civil, un conflicto armado interno o un conflicto armado internacional, era producto de una emergencia humanitaria compleja, que es por su nombre como tal como lo dice, tiene incidencias políticas, humanitarias, de salud, educación, trabajo y alimentación. Entonces, claro, no todo el mundo comprendía cuál es el problema, por qué se genera la tercera crisis más grande del mundo, después de la de Siria, está la de Venezuela, que ya está alrededor casi de 8 millones de personas refugiadas inmigrantes en el mundo, teniendo Colombia la más grande, casi alrededor de 3 millones de personas. Claro, y en esa tónica y en ese nivel de conciencia, ¿cómo han materializado los programas que tienen actualmente? ¿Qué están haciendo concretamente ahorita? Lo que hemos hecho, por ejemplo, nosotros hicimos un festival de las letras binacional, en donde vinieron escritores venezolanos con escritores colombianos, se hizo un intercambio cultural en ese sentido. Se ha hecho el Festival Binacional Colombo-Venezolano de Cine, entonces se intercambian experiencias cinematográficas sobre películas, proyecciones, guiones, narrativas, y sobre todo haciendo énfasis en la narrativa de la situación de migrantes y refugiados. Y también hemos realizado en 2018, hasta el año pasado todavía lo continuamos haciendo, un curso para líderes jóvenes políticos venezolanos, porque es una de las poblaciones migrantes más, a raíz de la crisis de tanto del 2014 con las marchas como las marchas del 2017, muchos jóvenes líderes políticos tuvieron que salir en condición de refugiados e inmigrantes. Entonces, para que no perdieran su condición y sus capacidades políticas de liderazgo, hemos venido haciendo desde el 2018 cursos de formación de líderes políticos venezolanos. Los hemos hecho tanto acá en Colombia como en Venezuela, ¿no? Ok, ¿y tienes algunas redes que quieras de pronto publicar para que quien nos escuche lo sigan, vean como la continuidad de los programas y estén ahí dándole seguimiento? Sí, Ávila Monserrate tiene sus redes tanto en Instagram como en Facebook, ¿no? Y en Twitter. Entonces pueden seguirnos ahí, que es @Ávila Monserrate, y en donde nos pueden seguir y pueden ver toda la información y todos los cursos y las actividades que nosotros estamos realizando. Y otro de las cosas que hemos hecho desde nuestra fundación es el boletín Ávila Monserrate, y que lo pueden conseguir a través de nuestras redes. Ese boletín hace análisis informativos, culturales, gastronómicos, incluso el intercambio de gastronomía venezolana colombiana. Es un boletín bastante informativo donde se refleja todo el acontecer de lo que tiene que ver con la situación de la migración de los refugiados venezolanos. Genial, muchísimas gracias por toda esa información, porque además en ese contexto de la migración, Juan, hay unas cosas que actualmente están en debate y que actualmente son un poquito preocupantes también para muchos migrantes que están llegando porque sigue la crisis, o sea, sigue la situación de vulnerabilidad en Venezuela, sigue mucha vulneración de derechos. Entonces,
¿Cómo es tu apreciación en cuanto al tema de la acogida que ha tenido Colombia con migrantes venezolanos y refugiados? Sí, en Colombia ha habido una situación muy particular que ha cambiado. Una cosa fue en la crisis del 2015, luego el 2017, luego el 2018 y luego cuando empezamos a ver en plena pandemia de COVID-19 en 2020, los flujos migratorios han ido cambiando y eso ha generado otras dinámicas en el abordaje, tanto de los flujos migratorios como de la respuesta que ha dado los estados, en este caso, el Estado colombiano, en relación a la atención y la respuesta a la situación de los migrantes venezolanos. Por ejemplo, hasta el 2020 la migración tenía vocación de permanencia acá en Colombia y muchas luego, algunas se iban, cuando no conseguían opciones laborales o de seguridad social, se iban a países del sur, ¿no? A Perú, a Ecuador, Chile, Argentina, ¿no? Brasil incluso. Entonces todo eso daba como una situación muy particular de ese flujo migratorio que luego en el 2020 empezó a cambiar, porque ya no eran los flujos migratorios en tránsito hacia el sur, sino que ahora empiezan a irse hacia el norte y se enfrentan a una situación muy difícil que es el tapón del Darién, ¿no? Que es la frontera entre Colombia y Panamá, para atravesar toda Centroamérica, para atravesar 6 países para tratar de llegar al norte de los Estados Unidos. Entonces eso ha creado una situación bastante delicada en la cual han muerto muchas personas, son víctimas de trata de personas, de violencias y a generar. Y en el caso de Colombia, Colombia había mantenido desde el 2018 unas políticas que trataban de regularizar la situación de los venezolanos. Y todos sabemos que los inmigrantes y refugiados, si no están regularizados, se les dificulta el acceso a los derechos. Claro, estaríamos hablando en este caso, cuando me hablas de los procesos de migración que hubo desde acá, por ejemplo, fue el permiso de protección temporal. El permiso especial de permanencia. Primero, el primer PET, correcto. El primer PET, 2018. Después se dieron cada 4 meses se renovaban y se establecían mecanismos, lo cual empezó a regularizar la situación de los venezolanos migrantes y refugiados, especialmente porque la mayoría venían sin documentos de identidad. Sí, era una migración forzada, ¿se puede decir? Sí, era una migración forzada, entonces no tenían ni pasaporte, ni cédula de identidad, los niños no tenían partida de nacimiento. En el 2017 se dio la crisis de los niños apátridas venezolanos, es decir, porque eran niños que nacían en territorio colombiano, pero no tenían documentos ni de Venezuela, ni tenían la posibilidad de tener documentos en Colombia. Claro, lo cual configura una vulneración de derechos en materias, por ejemplo, de identidad, de acceso a la educación, acceso a la salud. Así fue. Y es en el 2019 que a través de una iniciativa de la Defensoría del Pueblo de Colombia, lograron establecer un decreto presidencial en donde se reconocía que todo niño venezolano nacido en territorio colombiano se le reconocía la nacionalidad. Porque anteriormente, ¿qué pasaba? Les daban un certificado de nacido vivo, pero decía no apto para nacionalidad. Entonces era como no tener nada. Claro. O sea, no te da derecho a nada. Entonces, en el 2019, a través de esta iniciativa de la Defensoría del Pueblo, se establece esa regularización. Luego, en el 2020, se decreta que se empieza a implementar en el 2021 en lo que se conoce hoy en día como el Estatuto de Protección Temporal, y que trae como documento de regularización el permiso especial de protección, el PPT, el permiso de protección temporal, ¿no? Eso tuvo vigencia hasta el 28 de mayo del 2023. Es decir, todo aquel que haya ingresado regular o irregularmente a Colombia tenía acceso, mientras que demostrara su permanencia acá, con pruebas sumarias, de escolarizados, de recibos de luz, de seguridad social, lo que fuese, para poder acceder a ese permiso. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Que ese permiso ya no se está expidiendo, ¿no? Pasan 2 cosas. Una, que hay muchas personas que en ese proceso se quedaron con el permiso aprobado, pero sin expedir el documento, el PPT, ¿no? Que se conoce como el permiso de protección temporal. Entonces estamos hablando de alrededor de 500.000 personas. Entonces, claro, eso igual no les permite tener derecho a acceder a los derechos que tiene por tener un establecimiento regular en Colombia. ¿Y qué pasa ahora? Los que han ingresado posteriormente, porque sigue, como tú bien dices, la migración, los refugiados llegando a Colombia, pero entonces no tienen acceso porque el PPT no está activo. Entonces no funciona hoy en día. Solamente hasta el 2028.
A los únicos que les dan para el permiso de protección temporal hoy en día son a las niñas y los niños y adolescentes que estén escolarizados, que estén estudiando en un colegio acá en Colombia. Y claro, configura también algo muy complicado porque los representantes legales de esos niños, que son mamá y papá en este caso, no están regulares, entonces también jurídicamente cómo representas a un niño, niña o adolescente que tiene documento, que está regular, que tiene acceso a la educación, pero entonces, por ejemplo, para una firma por una representación que lo va a llevar al médico, las vacunas, señora, su documento. Esos son los desafíos que tenemos actualmente, ¿no? Porque desde que llegó el gobierno actual del presidente Petro, no se ha vuelto a establecer otro mecanismo de regularización, ¿no? Y todavía tenemos el rezago que ya existía del PPT, de los que no se le han otorgado el documento de identidad. Lo que llegó a hacer el actual director de migración fue prorrogar, pero claro, entre comillas, los que ya tenían aprobado el PPT, lo que se llama el certificado de aprobación del PPT, hasta el mes de junio de este año. Eso puede ser una ventaja, pero pues, también es una desventaja, porque no todo el mundo te acepta el certificado como tal. Si todavía es difícil aceptarte el documento como tal, imagínate tú tener un papel que diga que yo tengo aprobado mi PPT. Sí, de hecho, en términos de salud, las EPS que forman parte del distrito aquí en Bogotá no lo están aceptando. Exacto. No lo están aceptando, sino solicitan el documento impreso. Y lo otro que no menos importante es el tema del salvoconducto. Está tomando mucho auge esa figura legal que se genera a través de Cancillería, porque muchas personas se están viniendo de Venezuela por condiciones con diagnósticos delicados, por ejemplo, pacientes oncológicos, porque, bueno, al no tener allá las posibilidades de acceder a la salud, la gente pues ha venido por eso. Entonces, el salvoconducto les está permitiendo acceder al tema de la salud a través de un salvoconducto que se renueva cada 6 meses, pero que no es un documento tampoco. Entonces también Cancillería ahorita está teniendo un gran auge de solicitudes. Claro, porque al no existir un mecanismo de regularización como es el PPT, ¿qué es lo que está haciendo la gente? Porque además en la mayoría volvemos al mismo caso. Viene en situación irregular porque no tiene documento de identidad, no tiene pasaporte, entonces se van por la vía del reconocimiento del estatus de refugiado, que ahí es que le otorgan el salvoconducto. Tener ese estatus de refugiado, podrían acceder a eso, pero lamentablemente en Colombia siempre ha sido así. Lamentablemente la práctica de conceder el estatus de refugiado no ha sido muy favorable todo el tiempo. Entonces, claro, eso representa un gran obstáculo para acceder a ese salvoconducto. Sí, sobre todo también porque Cancillería pide, por ejemplo, le pide a la persona que está haciendo la solicitud, pide, por ejemplo, que haya un diagnóstico certificado por un médico colombiano, cuando es contraproducente, porque si no tienes un estatus regular, y sabemos que económicamente muchas personas no tienen el acceso para pagar un especialista acá, por ejemplo, entonces no puede adjuntar un comprobante de su estado de salud, por ejemplo, porque además no le validan el que trae de Venezuela. Entonces, es una serie de barreras que preocupan y que, bueno, hay mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, esperar a ver, ¿o qué? Bueno, la expectativa es, han anunciado que ellos van a crear un mecanismo de regularización, no sé si el mismo PPT o otro instrumento, pero que permita la regularización precisamente para lo que tú dices, para que las personas puedan acceder a salud, educación, trabajo, alimentación, seguridad social. Entonces, hasta que eso no se resuelva, lamentablemente quedan en una situación de vulnerabilidad, porque la regularización no es solo un tema de tener un documento, sino es un tema que te permite acceder a derechos, para luego la inclusión y la integración, ¿no? Que son otros factores que también convergen acá, sobre todo ahora que ha habido cambios de gobierno municipales y departamentales, en donde la mayoría de las alcaldías y los departamentos son los lugares de acogida, las comunidades de acogida, y entonces cómo integran a esta población, cómo la incluyen, si no tienen un instrumento que la regularice, sobre todo por todas las dificultades que eso trae
que no te lo reconocen ni en los bancos, ni en las empresas prestadoras de servicios de salud, en los hospitales, las escuelas. Entonces, todo eso es una gran limitante. Por eso la regularización no es solamente tener un instrumento de identidad, sino un instrumento para acceder a derechos. Listo, Juan, muchísimas gracias. No sé si quieras aportar algo más, quieras decirle algo a la audiencia que nos está escuchando. Además, en este primer podcast, que bravo, bravo, muy bien por Ávila, porque bueno, esto también permite llegar a muchas personas, llegar a muchos migrantes que quisieran escuchar de algún lado y sentirse identificados con algo. Entonces también esto forma parte de la cohesión, cohesión e inclusión que estás hablando. Así es, por eso es que Ávila ha hecho como compromiso democrático una apuesta por la cultura y la comunicación. Por eso es que nosotros siempre desde un principio el debate fue, ¿nos dedicamos a asistencia humanitaria o nos dedicamos a comunicar y a crear cultura, a crear inclusión e integración? Y en ese sentido, por eso es que invitamos a que sigan estos podcasts, que van a ser varios, que van a ser mensuales y que van a aportar información, contenidos, análisis y reflexiones sobre lo que son los desafíos de la migración y refugiados venezolanos en Colombia. Bueno, Juan, muchísimas gracias por toda la información que nos diste, o más bien por esta conversación que ha sido amena y también para hacer de soporte incluso emocional de mucha gente que está esperando también, que está a la expectativa de saber qué va a pasar con su estado regular. Bueno, chao y bueno, nos vemos en otra ocasión.